Buenos días, profesor y público presente. Yo, alumna de la Universidad Científica del Sur, del curso de Bioética, dirigido por el docente Carlos Flores Almonacid, voy a hablar, representando mi grupo, del tema de la eutanasia como dilema bioético contemporáneo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más profundos y controvertidos de la medicina actual, la eutanasia. En un mundo donde la tecnología nos permite prolongar la vida más allá de lo que antes era inimaginable, surge una pregunta inevitable. ¿Debemos mantener con vida a un paciente cuando esa vida se sostiene a costa de un sufrimiento de esa propia persona que es intolerable? La eutanasia, en términos bioéticos, se define como la acción deliberada de un profesional de la salud para poner fin a la vida de un paciente, a petición expresa, libre y reiterada de éste, con el fin de evitarle un sufrimiento grave e irreversible. En el corazón de este acto está el consentimiento informado. Es un pilar de la ética médica que reconoce al paciente como un ser autónomo, capaz de decidir sobre su propio cuerpo, sus tratamientos y en algunos otros contextos sobre la forma en que desea enfrentar el final de su vida. A nivel internacional, este debate ha pasado a lo teórico ya hasta lo práctico. Países como los Países Bajos, Bélgica, España y Canadá ya han aprobado leyes que permiten la eutanasia bajo estrictas condiciones. En Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, ya lo ha reconocido por vía constitucional. Y bueno, en nuestro país, Perú, ya es, por ejemplo, el emblemático caso de, por ejemplo, de Ana Estrada, abrió la puerta a un necesario debate sobre el derecho a una muerte digna. Sin embargo, esto es así porque este tema aún tiene muchas aristas. Organismos como la Organización Mundial de la Salud nos recuerdan que, por ejemplo, cuando hablamos de la eutanasia, antes debemos garantizar un acceso universal a cuidados paliativos de la salud y de calidad. Millones de personas, aún así, mueren cada año sin un alivio real del dolor. Eso nos lleva a una pregunta un tanto incómoda, pero también necesaria. ¿Es realmente libre la decisión de morir cuando el sistema no ofrece alternativas de cuidado y acompañamiento? Asimismo, existe un riesgo real para los más vulnerables. La ONU y otros organismos han alertado que las leyes de eutanasia pueden afectar de manera desproporcionada a personas en situación de fragilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos mentales o quienes viven en la pobreza. Personas que en contextos de abandono o falta de apoyo podrían sentirse presionadas y sentirse una carga como para tener a la eutanasia como una opción. Entonces todo esto convierte a la eutanasia en un verdadero laboratorio bioético, donde entra en tensión 4 principios fundamentales con los cuales vamos a hablar para decir nuestras posturas. Tenemos la autonomía del paciente, la beneficencia que nos llama a aliviar el sufrimiento, la no maleficencia que nos prohíbe causar daño y la justicia que exige proteger a los más vulnerables y garantizar la equidad. Entonces, la eutanasia no es un tema de si lo apoyo o no lo apoyo, a pesar que vamos a hablar de esas posturas, sino que es un dilema que nos obliga pues a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos llegar a ser. Vamos a avanzar ahora a mencionar nuestro objetivo general. Básicamente, analizar la eutanasia como dilema bioético en la medicina actual, integrando las dimensiones éticas, legales, clínicas y sociales y valorando el rol del consentimiento informado en la toma de decisiones al final de la vida. También tenemos diversos objetivos específicos, como es definir el concepto de eutanasia para diferenciarlo de otras prácticas y también las principales posturas a favor o en contra. Asimismo, un formato de consentimiento informado y entre otros. Tenemos también tipologías de la eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, que es la propia acción, hacer uso de un fármaco letal. Tenemos la eutanasia pasiva, que es básicamente la limitación del esfuerzo terapéutico, que es retirar o rechazar desde inicios un tratamiento que prolonga la vida artificialmente. También vamos a hablar de esto un poco más adelante. También tenemos la eutanasia voluntaria e involuntaria. La voluntaria obviamente decisión del paciente y la involuntaria pues básicamente la realiza sin consentimiento del propio paciente. Como hablamos de la limitación del esfuerzo terapéutico, este es un tipo de práctica que se confunde muchas veces con la eutanasia, pero básicamente esto es no usar algo que prolongue más su vida, pero no tiene como tal, como fin, la muerte del paciente, y es éticamente aceptada, porque aquí lo que le lleva al final de la vida del paciente es su propia enfermedad. También tenemos la eutanasia y sedación paliativa. La sedación paliativa, debido al dolor extremo que siente el paciente, hace uso de
fármacos para poder disminuir ese dolor, disminuyendo el nivel de conciencia. No busca ponerle fin a la vida del paciente, busca aliviar su dolor. La eutanasia es ponerle fin a la vida del paciente directamente. Entonces es primordial distinguir estas prácticas de la eutanasia. Con esto tenemos también otros puntos a tener en cuenta, pero vamos a hablar sobre las posturas a favor y en contra. Dando inicio a las posturas a favor de la eutanasia, tenemos a la autonomía del paciente como principio rector. Básicamente es respetar la decisión del paciente sobre su propio cuerpo, y la fortaleza de este argumento es que la autonomía rechaza el paternalismo médico y reconoce al paciente como agente moral competente. La medicina moderna, de hecho, menciona que ya es desconocer esta capacidad del paciente. Si es que no se acepta, si es que no respetan su decisión, llega a ser incluso considerado una falta de ética. También tenemos el alivio de sufrimiento intolerable, que habla del principio no maleficencia y beneficencia. La fortaleza de este argumento es evitar el sufrimiento, que es un principio moral básico. Mantener vivo a un paciente en agonía sostenida puede decir incluso puede constituir daño ético. Tenemos el argumento de la compasión médica y la humanidad en el acto clínico, teniendo como fortaleza de este argumento que se fundamenta en la beneficencia y en la misión esencial de aliviar el sufrimiento sin prolongar agonías que ya no tienen sentido terapéutico. Hablando de las posturas en contra de la eutanasia, tenemos como principal la vida como valor intrínseco y no disponible, haciendo uso del principio de la no maleficencia. Aquí tenemos como fortaleza de este argumento que protege un valor fundamental de la medicina y evita la instrumentalización de la vida. También tenemos la vulnerabilidad del paciente y riesgo de coerción, hablando del principio de justicia, ya que protege a las personas vulnerables y resalta la necesidad de justicia distributiva antes de aplicar medidas del fin de vida. También tenemos problemas de discapacidad mental y depresión no diagnosticada. También tenemos a la integridad moral del médico con la ética de la profesional, que defiende la identidad moral de la profesión y protege el vínculo médico-paciente. Continuando con eso, tenemos conclusiones y recomendaciones. El análisis desarrollado a lo largo del presente trabajo nos permite extraer varias conclusiones fundamentales, en donde hablamos sobre la eutanasia, que es el punto de intersección entre valores esenciales. Tocamos temas como la vida, la autonomía, sufrimiento y dignidad. Tenemos a la autonomía también en el fin de la vida, que al final sigue siendo un concepto frágil y requiere una evaluación robusta. También está el sufrimiento, que es multidimensional, trasciende a lo físico, lo emocional, existencial y social, tras lo que sufre el paciente. Hablando en las recomendaciones, específicamente las académicas y sociales, vamos a hablar sobre incluir la biblioteca clínica avanzada en la currícula médica, fomentar un debate público informado, no ideológico, involucrando a todos los referentes de esta práctica, que es los pacientes, los profesionales, los familiares, entre otros, y promover una cultura de cuidado del final de la vida, en donde el paciente no tenga por qué sentirse que es una carga, porque no es así. Con esto, la eutanasia, al final, una solución ética para ello no es simplemente permitir sin límites ni prohibir sin pensar, sino regular con humanidad y acompañar con empatía al paciente, evaluar con rigor y actuar con prudencia. Antes de terminar, enseñamos nuestras referencias y nuestro formato de consentimiento informado, en donde tenemos los datos del paciente, las manifestaciones de voluntad sobre la información recibida. Tenemos también el expreso de mi voluntad de continuar con el procedimiento para efectuar la realización, mi derecho a la presentación de ayuda a morir, que tiene que escribir el paciente que quiere tomar esta opción, al sentido de que ha leído y entendido esta opción, que es la eutanasia, y todo lo que involucra. También el expreso de su voluntad de desistir o revocar también esta solicitud, porque esto no es que lo firmas y ya no puedes retratarte, sino puedes retratarte en cualquier momento, y por eso este formato tiene este sentido, para que sea comprensible ello. Con esto doy por terminado. Muchas gracias.